Vamos a seguir con nuestro estudio que empezamos hace algunas semanas. ¿Recuerdan? ¿No se acuerdan, verdad? Vimos la introducción a Filipenses, vimos los primeros versículos en cuanto a la oración de Pablo por esa iglesia a la que él ama, como de la forma milagrosa que se formó de la prisión de Pablo en Filipos en su segundo viaje misionero, y cómo eso, después de que se convierte la familia del carcelero de Filipo junto con él, comienza una iglesia y comienza Dios a formar ahí algo, ¿no? Y no solamente veíamos que no solamente era la iglesia que Pablo, o que Dios le permitía a Pablo poder comenzar, sino que más allá de eso tenía una relación muy estrecha con los de Filipo, que los amaba, que les expresó todo el tiempo su gran amor, y que ellos eran parte de su ministerio con sus ofrendas. Y esta carta veíamos que era para agradecer la ofrenda que había llevado el hermano a Pablo, y que les estaba por ahí, dando las gracias por esta ofrenda que le habían llevado. Vimos la salutación, vimos los primeros versículos de cómo Pablo les cuenta que ora por ellos, que cada que se acuerda de ellos los lleva en oración, y de la forma que ora. Y hoy vamos a ver el final de la oración, porque la dejamos a la mitad hasta el verso 6, vamos a ver hasta del 7 al 11 cómo termina la oración de Pablo, cómo él les explica o les expresa cómo intercede por ellos ante el Señor. Para mí es una de las oraciones que uno tendría que poner en práctica si es que ama a un amigo, a una persona, a un familiar, a algún creyente en Cristo, de esta manera que Pablo oraba por ellos. Después, esperemos terminar todo el capítulo 1, pasaremos del 12 poco antes al 26, es hasta donde quiero llegar, verso 26 del capítulo 1, viendo cómo, aquí lo voy a dividir en dos, y esta parte le puse que eran los padecimientos de Pablo, y Pablo va explicando cómo sus padecimientos han progresado al Evangelio, dice el verso 12, y cómo han magnificado a Cristo, dice el verso 19 o 20 por ahí, como el 20, como sus aflicciones y toda su vida había ayudado al Evangelio y había magnificado a Cristo. Es lo que vamos a ver hoy. Ahí les adelanto un poquito el bosquejo, por si no lo voy marcando y sigo de corrido con la lectura. Bueno, vamos a intentar cubrir hasta ahí, y vamos a orar. Ponemos este tiempo en las manos de Dios y comenzamos con nuestro estudio el día de hoy. Señor, nos ponemos en tus manos, Dios. Te agradecemos, Padre, que podamos reunirnos, Señor, para aprender de tu palabra, para poder ser edificados, Señor, con tu palabra, Señor, para poder ser transformados mediante tu palabra, Señor, y que podamos ver, Señor, en tu palabra, y cómo Pablo les escribe a los filipenses, Señor, que podamos aplicar lo que vayamos a ver hoy en nuestras vidas, Señor, que podamos llevarlo a cabo, que podamos orar por las personas que amamos, que nuestra aflicción, nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento, Señor, pueda ser para alabanza de tu gloria, como lo dice Jesús, Padre. Nos ponemos en tus manos y buscamos tener un corazón correcto y dispuesto, Señor, delante de ti, para poder aprender hoy de tu palabra, Señor, y que podamos ser transformados. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues me acompañan ahí a Filipenses capítulo 1, y me gustaría que le pudiéramos dar lectura a todo el capítulo 1, aunque ya vimos una parte y no vamos a cerrar con los últimos 3-4 versículos, pero me gustaría que leyéramos todo el capítulo 1. Así que tienen por ahí Filipenses capítulo 1. Muy bien, vamos a comenzar la lectura, y ahí acompáñenme por favor en sus Biblias. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones,
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de la manera que mis prisiones se han hecho presentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Alguno, la verdad, predica a Cristo por envidia y contienda, pero otro de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nadie sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permanece con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también para que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo, recordamos, viene escribiéndoles y agradeciéndoles la ofrenda que les había dado, mostrándoles su amor. Hablábamos la vez anterior que era una carta de amor de un padre a sus hijos espirituales, de agradecimiento porque ellos habían sido partícipes de él. Dice en el capítulo 4, desde que salió de Macedonia, la única iglesia dice que participó en él en cuestión de dar y recibir, fueron ellos. Y que ahora retomaban otra vez el volverle a ofrendar y volver a ser parte de eso. Pablo viene dando ese agradecimiento de corazón y mostrándoles cómo Él intercedía por nosotros. Y fíjense lo que dice el verso 7, que ahí fue donde nos quedamos: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os llevo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio de todos vosotros, sois participantes conmigo de la gracia. Pablo primero dice que los ama y que los lleva en el corazón, que los tiene en él, porque han sido parte de su ministerio, parte de lo que él ha hecho, parte de sus prisiones, parte de la defensa del Evangelio, dice el versículo.
son participantes con Él. Dice, lo que yo he hecho, lo que el Señor me ha permitido hacer, ustedes son parte de esto. Daniel mencionaba algo ahorita que daba su reporte. Somos parte, orando o ofrendando de lo que Dios está permitiendo que ellos hagan junto con el equipo que va a la sierra para ser de bendición a otros hermanos y que pueda ser más gente ganada para Cristo. Pablo es lo que les está diciendo, ustedes son parte de esto, yo los amo y han sido parte en mi vida, por lo cual son parte de lo que el Señor está formando y ha estado haciendo, no solamente en mis prisiones, y luego más adelante vamos a ver que sus prisiones Él dejan claro que han sido para crecimiento del Evangelio. El ser parte de algo como lo que Daniel nos presenta, o de parte de alguien, algún misionero, de lo que vamos ofrendando o vamos dando, nos hace partícipes de la obra que están haciendo. Hay 3 formas que nos han enseñado toda la vida cristiana que uno puede participar de eso: es orando, ofrendando, oyendo. Entonces, cuando actuamos en esa manera, cuando oramos por algún otro ministerio, cuando vamos a predicar el Evangelio, esta semana tuvimos brigada médica, gloria a Dios, nos fue muy bien, nos sorprendió de cómo fue el resultado que no esperábamos realmente en la Trinidad. Y las personas que son parte de esto, no solamente nosotros que vamos, las personas que ofrendan para medicamentos, las personas que están orando por nosotros cada que vamos a alguna brigada médica, son parte de lo que el Señor está haciendo y de cómo se predicó el Evangelio el jueves y de cómo 9, por lo menos tenemos registradas, nos faltan unas fichas por revisar, manifestaron tomar decisión y no solamente eso, sino manifestaron interés por ser visitados. Y a lo menos los que me tocaron a mí, se les vio un cambio en el corazón a las 2 personas de que no sabían lo que realmente se les estaba compartiendo. Al escuchar el Evangelio, su cara fue distinta y creo que de eso somos partícipes cuando somos parte de algo o alguien mediante la obra misionera. El verso 8 dice que porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros por el entrañable amor de Jesucristo. Pablo se atreve a poner a Dios por testigo de lo que él compartía en cuanto a su amor, en cuanto a su agradecimiento para con los filipenses. No era de dientes para afuera, que él oraba por ellos. Vamos a ver ahorita cómo retomo otra vez en el verso 9, que vuelve a decir cómo ora por ellos. Pone a Dios por testigo y dice cómo les amo con este entrañable amor, con un amor que viene desde adentro, desde las entrañas, con un gran amor, y pone a Dios por testigo por eso, porque con justa razón, desde el inicio de su ministerio, o desde que había salido de Macedonia, él es claro en el capítulo 4 que dice, nadie participó conmigo en esta cuestión de dar o recibir como ustedes. Ustedes han estado al pendiente de lo que me pasa, ustedes han estado al tanto de cómo estoy, qué tengo y qué me falta, y han suplido mis necesidades. Les amaba en gran manera, les amaba mucho. En medio de todo este padecimiento y toda su prisión que él tenía, él les muestra otra cara y les muestra su amor y les muestra su gozo mediante la carta y aún con todos los conflictos que tenía. Fíjense, el verso 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y vuelve a tomar Pablo lo que comenzó en el capítulo 3, que dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Vuelve a tomar otra vez y dice, bueno, mi oración es esta, que tengan más conocimiento y que su amor crezca en conocimiento de Dios. ¿Para qué? Fíjense, déjenme nada más, busco la palabra epignosei, es la palabra que se usa aquí para conocimiento. Epignosei viene de conocimiento, de gnosis, pero el prefijo epi le acomoda que es algo superior. O sea, no solamente es no les deseaba, o su oración no era que tuvieran conocimiento del Señor, sino un conocimiento más allá de las personas, un conocimiento realmente grande. Y no era, vamos a ver ahorita el siguiente versículo, que no era para que se envanecieran, que no era para que dijeran yo sé más,
realmente su oración era para que ellos tuvieran un real conocimiento del Señor, dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo. Y aquí viene el propósito. ¿Por qué quiero, Pablo le dice, por qué quiero que tengan conocimiento? ¿Por qué quiero que tengan esa pignosei, ese conocimiento mayor? Para que puedan saber discernir, para que aprobéis. La palabra aquí es eis tudokimasein. Es la misma que se usa en Romanos en 12:2, para que aprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable, perfecta. Es esa misma palabra en el griego. Él quiere que sepan discernir, que sepan tener entendimiento, por eso quiere que tengan un conocimiento superior, por eso quiere que tengan un gran conocimiento. Su oración de Pablo no es para que sean vanos en conocimiento, sino para que sean piadosos en su manera de dirigirse, para que conforme más conocimiento vayan teniendo del Señor, ellos más piadosos vayan siendo y vayan sabiendo discernir entre lo mejor, para que seáis sinceros. Hay dos palabras también que podemos encontrar en el Nuevo Testamento para sincero. Una es cátaros, que quiere decir limpio, sincero, o la otra que es elikrimás, que quiere decir que el significado es ser honesto. Y la que se usa aquí es elikrimás, que sean honestos e irreprensibles para el día de Cristo, que su conocimiento los lleve a un temor de Dios, que su conocimiento en el Señor los llevara a realmente tener temor de Dios, y que pudieran discernir, y que pudieran ser sinceros, honestos, irreprensibles para el día que se encuentren con el Señor. Y tiene todavía otro propósito más, y lo vamos a ver en el verso 11, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Todo su conocimiento, que tengan discernimiento, que sean honestos, que sean irreprensibles, para que lleven fruto de justicia, para que lleven buen fruto, para que sean de testimonio a los demás, para gloria y alabanza de Dios. Su oración era para que ellos llevaran gloria a Dios. La oración de Pablo y cómo intercedía por los filipenses era para que ellos fueran llenos de conocimiento, para que realmente fueran honestos, para que realmente llevaran fruto de justicia, para que realmente dieran gloria sus vidas a Dios. Por eso yo les decía al inicio que esta oración tenemos que aplicarla. Si realmente amamos a alguien en nuestra vida, tenemos que orar así por ello. Tenemos que interceder ante Dios y pedirle que realmente ellos sean llenos del conocimiento de Dios, para que puedan vivir honestamente, para que puedan vivir sin que sean irreprochables, irreprensibles en su vida, para que el día que lleguen a estar delante del Señor puedan entregar buenas cuentas. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida. Si bien es una oración de intercesión para mí muy hermosa, creo que también eso debe de haber en nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que ser irreprensibles, tenemos que ser honestos, tenemos que ser llenos del conocimiento de Dios para poder llevar un fruto de justicia. Y en esta parte, terminando ya con la oración aquí en el verso 11, quisiera que tomáramos conciencia de eso, que si realmente nuestra vida lleva fruto de justicia, si realmente nuestra vida es sincero, si realmente somos irreprensibles, si realmente tenemos un conocimiento de Dios. Porque si tenemos conocimiento de Dios, tenemos temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, no le ofendemos y no pecamos contra Él. Realmente tenemos que hacer una autoevaluación en cuanto a nuestra vida, si esto está en nuestra vida. Y si no, queridos hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar acción y tenemos que tomar cartas en el asunto para que nuestra vida pueda llevar gloria y alabanza a Dios, para que a las demás personas llegue este testimonio, gloria y alabanza al Señor. Pablo no deja de lado en esta carta todo el padecimiento y el sufrimiento que estaba teniendo en toda su vida cristiana. Persecución por predicar el evangelio, los judíos lo agarraron, lo querían matar,
cuando lo llevaron a preso y todo su recorrido en su defensa, cuando lo llevaron preso a Roma, de donde escribe, él comienza a padecer y él comienza a padecer persecución por el Evangelio, pero eso no lo limitaba. Una de las cosas es la oración y el pensamiento que tenía. Yo quiero que lleguen a un conocimiento de Dios para que puedan ser santos delante de Él. Y Él les hace ver esto, que es la siguiente parte en la que vamos a ir. Fíjense, ahora vamos del versículo 12 al 26 y vamos a ver cómo la aflicción de Pablo no la veía él como eso, y no la veía y no decía, ¿por qué sufro? ¿Por qué hay sufrimiento? Y hay muchas preguntas que nos pueden invadir en cuanto al padecimiento y al sufrimiento, y por qué Dios permite que un hijo de Dios sufra, y por qué podríamos ver la vida de Pablo, una persona que llevaba el Evangelio a donde sea, que donde estaba Dios le permitía levantar iglesias, preparar líderes, y tenemos escritos de eso, de cómo les escribía a los líderes de su iglesia, las iglesias que Dios le había permitido levantar. Era una persona que realmente proclamaba el Evangelio y lo defendía hasta la muerte, no le importaba eso. Y nos podríamos poner a pensar por qué el sufrimiento de él y por qué sus encarcelamientos, por qué él ya lo habían lapidado varias veces, por qué esta vez casi también lo matan, por qué todo el sufrimiento, por qué estar preso, por qué vivir eso y por qué Dios permite eso en nuestras vidas y por qué podría ser. Bueno, sin duda podríamos encontrar que el sufrimiento para un creyente puede ser por no examinar bien nuestra vida y nuestro pecado, por no tener un temor real de Dios, y puede Dios usar el padecimiento para que nosotros podamos recapacitar. Si no tenemos una examinación de nuestra vida, primera de los Corintios 11, 31 y 32, después de lo que Pablo viene tratando de la Santa Cena, viene hablando ya después de una autoexaminación de nuestro pecado, y que tengamos cuidado con eso. Puede ser que el padecimiento y el sufrimiento para un hijo de Dios tenga que ver con algo que no está haciendo y que no se está autoexaminando dentro de su propia vida y su pecado. Esa puede ser una parte, una de las cosas. Otra de las cosas puede ser para evadir el pecado. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice Pablo que tenía un aguijón en la carne y que eso le hacía recordar, ¿no? Entonces, para no pecar probablemente podamos tener un padecimiento y que nos haga recordar lo peligroso y lo fuerte que es el pecado, ¿no? Y sin duda ninguna de estas era el padecimiento de Pablo. El padecimiento de Pablo era para que creciera el Evangelio, y él lo mismo lo retrata y lo vamos a leer ahorita. Era para que creciera el Evangelio del Señor, era para que se siguiera proclamando a Cristo, para que su padecimiento no le importaba realmente, no le importaba lo que le pudiera pasar. Su vida de sufrimiento era para proclamar el Evangelio, y probablemente nos toca también pasar esa parte en el padecimiento, en el sufrimiento, que se ríen de nosotros, que no se explican por qué uno puede dejar de hacer cosas para poder venir a la iglesia. A mí me pasa, esta semana me pedían, por ejemplo, el viernes que trabajara más, y pues era tiempo extra y tenemos reunión de oración, entonces decidí venirme y no trabajar. Me pedían que trabajara el sábado, mis sábados los ocupo en la tarde para el ministerio, las mañanas para poder estudiar un poco lo que puedo, el Señor me permite compartir, y soy celoso de ese tiempo, soy un poco celoso de lo que me toca. Algunas veces me ha tocado venirme sin cobrar y cobrar después por cuestiones de tiempos que se alargan, y la gente le sorprende que uno pueda tener ese celo y esa prioridad para el Señor, pero no podemos tener menos. No podemos tener menos para el que nos salvó, para el que nos rescató, para el que nos libró de la condenación eterna. No tendría que haber menos en nuestro corazón, y sin embargo lo hay. Y sin embargo le damos prioridad a otras cosas. Y sin embargo nos pesa dejar algo que nos hace felices. Nos pesa dejar algo que nos puede dar un placer instantáneo, pero no pensamos en que, o simplemente por vergüenza,
o por pena que la gente también pueda hablar de nosotros, que uno es cristiano, y la otra vez hablábamos un poquito de cómo los apodos y que nos dicen aleluyas, y que entramos en un costal de mucha crítica porque buscamos ser fieles al Señor, porque nuestro corazón está fidelidad hacia Dios y no pecar. En mi trabajo, como todos saben, soy albañil, en el que ahora estoy, pues solo estoy yo con otras 2 personas, y ellos, yo creo, por lo menos 3 o 4 de las tardes, de las 5 que los veo de lunes a viernes en el trabajo, se echan ahí su cerveza ya a la tarde para caer la tarde. Y todo el tiempo me insisten en que yo tome, y todo el tiempo me insisten, y veo cómo se burlan, la verdad, veo cómo se burlan de mí, veo cómo se ríen de que yo no haga caso a eso, y cómo sus comentarios sarcásticos en cuanto a lo que yo hago y por qué lo hago, llegan a ser ofensivos, pero si eso nos lleva a que ellos puedan conocer el Evangelio, si ellos ven que realmente no puedo quebrarme ante algo que ellos hacen, y que les tengo que confesar, a mí me producía placer eso. Yo vengo de un contexto alcohólico y es un poco complicado poder enfrentarse a eso día a día, pero tampoco es que lo busco y lo ando buscando, simplemente me hago a un lado, pero para ellos es complicado, para ellos es difícil entender, porque me decían que entonces en qué me divertía. Yo les decía que yo era feliz, y yo les decía que yo la pasaba muy bien y que yo vivía feliz, y para ellos el placer es eso y la felicidad es eso, y para nosotros no. Pablo lo dice y lo vamos a leer más adelante: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para que nuestro vivir realmente sea Cristo y que nuestro padecimiento nos lleve para poder ser de testimonio a los demás, y podemos padecer para la gloria de Dios, bueno, nos toca, pero va a ser glorioso cuando les veamos frente a frente y cara a cara. Cuando tengamos un padecimiento, volteemos así, miremos hacia el final, y eso es el día que moramos, vamos a verle cara a cara, vamos a poder verle frente a frente, y realmente eso es muchísimo mejor. Vamos a tener una eternidad de gozo con Él. Ahora lo que nos toca es mostrar ese gozo entre la aflicción y las burlas o los padecimientos que podamos tener. Pablo dice en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que he padecido, dice Pablo, lo que he hecho, lo que he venido haciendo, lo que Dios ha permitido que me pase. O sea, no sé si recuerdan, lo apedrearon y lo lapidaron y lo dejaron ahí porque pensaban que ya estaba muerto. Cuando les decía, cuando en el capítulo 21 de Hechos, si no me equivoco, cuando lo toman ya preso allá en Jerusalén, en el templo, cuando los judíos se amotinan y lo agarran y lo empiezan a llevar para matarlo. No querían llevarlo preso, ellos querían matarlo, pero le avisan a unos oficiales y va una guardia y no dejan que los mate, y entonces empieza a su peregrinar. Lo golpearon. Dice que cuando llegaron los policías, dejaron de patearlo, literal, así dice, dejaron de pegarle. Y él dice: todo esto que me ha sucedido, todo lo que he pasado, todo mi padecimiento, dice, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Que las personas veían su fidelidad a Dios y cambiaba eso sus vidas. Y dentro de esta prisión, dentro de estar prisionero en Roma y lo que estaba haciendo, su testimonio llegaba a dos tipos de personas: a creyentes y no creyentes. Y así lo expresa, fíjense el verso 13, dice: de la manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, toda la guardia, a todas las personas, y no solamente ellos, sino a los demás. Se daba voces de que él estaba preso injustamente, que él no había cometido un delito como para estar preso y para estar apelando a su ciudadanía romana y a buscar al César. Prisioneros, guardia y aún gente de afuera sabía que él estaba preso por predicar a Cristo.
Y así se convertían carceleros, así se convertían prisioneros, ¿no? Recordemos la carta a Filemón, ¿no? Con Onésimo. Onésimo le predica a él en la cárcel. Dice, le escribe que te mando a mi hijo a quien engendré en prisiones. O sea, le predicó en la cárcel a Onésimo. Y Onésimo le había robado a Filemón, y es toda una carta con un proceso de perdón hacia Onésimo. Gente se convertía en la prisión por el testimonio de Pablo. Llegaba a los no creyentes, pero fíjense el verso 14 que también habla ahora de los creyentes. Dice, y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Había temor porque la persecución era tremenda. Había temor porque mataban, porque apedreaban, porque podemos ver cómo los apóstoles eran martirizados y eran muertos. Y sin duda a una persona que recibía a Cristo le daba ese temor y tenía ese temor, y muchos se callaban por miedo, porque no querían ir a parar al circo romano, porque no querían ir a estar morir torturados, apedreados, siendo comida de leones. Tenían ese temor muchos, y otros no, otros murieron por eso y no negaron a Cristo y murieron por Cristo. Pero las aflicciones de Pablo y lo que él estaba viviendo llevaba a llenar de ánimo, de valentía a las personas, y sabían que si una persona presa, azotada, apedreada, que ya habían intentado más de 2 veces quererlo matar y no lo habían logrado, y aún así seguía predicando de Cristo, les animaba y decían, yo estoy libre, a mí no me apresan o no estoy siendo preso por el Evangelio, yo puedo predicar el Evangelio. Pablo decía que él pues podía estar dentro de sus prisiones, y cómo era el progreso del Evangelio, pues él podía estar predicando el Evangelio a quien le ponían. Las rotaciones de guardias de cada 6 horas que les ponían era una nueva oportunidad para predicar el Evangelio. Él lo veía de esa manera, no veía su aflicción, no veía lo que padecía y por qué, y podría preguntarse lo que hablábamos al inicio: ¿por qué sufro? ¿Por qué si yo predico el Evangelio estoy preso? ¿Por qué si yo soy fiel al Señor estoy aquí? ¿Por qué si he podido? Y se podía jactar y envanecer hablando de esta manera. ¿Por qué si yo he podido fundar iglesias en Galacia, en Filipo, en Éfeso? ¿Por qué si voy de aquí a allá predicando el Evangelio sigo preso? Y no lo hacía. Él simplemente veía por el progreso del Evangelio, y él veía que todo esto lo llevara a ser de testimonio, y creo que así tiene que ser nuestra vida, sea la circunstancia que sea. Nuestro testimonio tiene que llegar a nuestros hermanos o a los inconversos, y tienen que ver realmente a Cristo en nosotros, y tienen que realmente tenemos que transmitir eso, que Cristo vive en nosotros, que realmente cambió nuestra vida, que podamos estar alegres y contentos en medio de la tribulación. Es complicado, pero cualquiera que sea la tribulación, tenemos que tener gozo en el corazón por Cristo. Y de repente se vienen cuestiones difíciles, como tener gozo cuando se muere un familiar, ¿no? ¿Cómo poder tener gozo cuando uno no acierta en el empleo y es desempleado una y otra vez, y para vivir tiene que endeudarse cada vez más? Pero hay un propósito en todo lo que nos sucede. Ciertamente aquí Pablo lo demuestra que es para progreso del Evangelio, pero también puede ser para cambiar algo de nuestro corazón y algo que esté tratando Dios en nuestra vida, muy a manera personal. Y por eso tenemos que hacernos un autoexamen y ver si realmente estamos siendo afligidos a causa de algo que tenemos que cambiar, o simplemente para testimonio hacia las demás personas. Recuerdo que un vecino de la infancia, vecino de enfrente de casa de mis papás, después de convertido, él batallaba muchísimo con el trabajo. Después de convertido yo, él sigue siendo inconverso. Él sufría con el trabajo, entonces pues yo lo invitaba a trabajar. Por gracia del Señor, siempre he tenido algo de trabajo desde hace algunos años. Y de repente una vez nos quedamos sin trabajo, y
Yo iba y lo buscaba y le decía, vente, pues vamos a buscar trabajo, vamos acá, vamos allá, o me iba con él y platicaba, simplemente estaba con él, hablábamos y me preguntaba eso, dice, ¿por qué tú no te preocupas si no tienes trabajo? Digo, el que me veas con gozo no quiere decir que no me preocupe, hemos estado buscando, ¿sí o no? No, pues bueno, pero yo confío en el Señor que esta parte y esto que está sucediendo es por algo, y confío en que Él va a suplir mis necesidades y que Él se preocupa por mí, porque a veces nos olvidamos de eso y nos afanamos en cualquier cosa que tengamos y no recordamos que el Señor se preocupa por nosotros, que el Señor va a suplir. De hecho, Pablo les dice en el capítulo 4 al final, también dice, mi Dios pues les suplirá con su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Con toda la riqueza que tiene el Señor en gloria les va a suplir todas sus necesidades. Les dice que van a tener una recompensa de todo lo que les ha dado. Y se nos olvida esa parte, que el Señor se preocupa por nosotros. Ciertamente tenemos cierta responsabilidad en ocuparnos, sea cual sea la situación. Si es una cuestión, como ahora pongo el ejemplo de desempleo, tendríamos que ocuparnos de examinarnos. Siempre tiene que haber ese autoexamen. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿No estoy haciendo las cosas bien? ¿Hay un pecado que no he confesado? Bueno, y después de esta autoexaminación podemos buscarle propósito a lo que nos esté pasando. Pablo, su testimonio llegaba a estos dos tipos de personas y seguía transmitiendo esta carta conocida como la carta del gozo, seguía transmitiendo ese gozo por predicar el Evangelio, seguía transmitiendo ese gozo porque en medio de la aflicción él podía compartir del Evangelio sea cual sea. Y muchas veces nosotros nos limitamos por muchísimas cosas, él padecía bastante y no dejaba de predicar el Evangelio. Y nosotros por cualquier cosa es pretexto para no poder compartir el Evangelio, para no poder repartir un folleto, para no poder dar gloria a Dios con nuestra vida mediante el Evangelio. A Pablo no le importaba. Dice el verso 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo era causa de celo para muchas personas, quizás porque por todo lo que Dios le había permitido hacer, porque donde se ponía a predicar el Evangelio había fruto y gran fruto, y había iglesias y preparaba líderes, y eso llevaba que a mismos creyentes les llegara la envidia. Y dice, bueno, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, no siendo honestos, recuerda, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Había gente que predicaba el Evangelio porque quería mostrarle a Pablo que ellos también podían hacer y que ellos también podían ser usados por Dios. Ciertamente todos podemos ser usados por Dios, pero su corazón era incorrecto y Pablo lo sabía. Dice, algunos por envidia, por contienda o por querer poner aflicción en mi corazón. Eso que tendría que darles gozo, y eso que a unos les daba gozo y ánimo, como lo leíamos en el verso 14, de que eran libres y la aflicción de Cristo los animaba, de Pablo los animaba para predicar el Evangelio. Para otros era manera de, mira, yo estoy afuera y tú no, mira, yo predico acá y tú no puedes llegar a estas personas, y no, porque él no podía llegar tampoco a las de la prisión, como Pablo lo hacía. Y nos vamos rodeando de celos, de envidia, porque uno hace una cosa, porque uno hace otra, porque él hace, porque a él Dios le bendice y a mí no. Deberíamos de ponernos a pensar en qué parte nos toca a nosotros, cuál es la función que tenemos dentro de este cuerpo, y entonces desarrollar lo que nos toca hacer y lo que el Señor nos ha puesto a hacer para crecimiento, y no estar pensando en por qué alguien está al frente, el por qué el otro puede estar, el por qué el otro no puede estar, el por qué yo no puedo hacer esto, el por qué yo no, sino buscar nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo y no tener envidia, no tener esa contienda entre nosotros. ¿Cómo lo puedes hacer?